Habemos varios, Lick. Ah, no, fin. ¿Saben qué vamos a hacer? Bueno, les voy a algunos que faltan los voy a ir poniendo en el otro salón para que en el otro presenten. ¿Cuántos grupos hay entonces que faltan? ¿Cuántos hay? No sé, Lick, pero por lo menos el mío falta, creo que 2 más. Ah, ya. Va. Entonces, entrémosle a 2, pues dígame quién va a ser el primero. Vamos a pasar nosotros, licenciada. Le doy el número de carnet. Ajá, espérame, Enrique Ramírez, ¿y su compañero? Es Enio Nolasco. Ya, buenas tardes. Andrés Nolasco, muy bien. Correcto. Entonces voy a compartir pantalla, licenciada. Muy bien. ¿Qué tema van a presentar? Nuestro tema es migración centroamericana hacia los Estados Unidos y sus implicaciones demográficas. Migración centroamericana, me dijo. Correcto, hacia los Estados Unidos. Muy bien. Ya pueden presentar. Compañeros, buenas noches. Nuestro artículo científico es Migración centroamericana hacia los Estados Unidos y sus implicaciones demográficas. La migración de ciudadanos centroamericanos hacia los Estados Unidos ha experimentado un aumento muy notable en los últimos años. Desde el año fiscal 2020 se detectaron aproximadamente 109.100 encuentros entre la frontera de los Estados Unidos y México con ciudadanos de países centroamericanos, incluyendo El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Sin embargo, este número ha aumentado drásticamente a partir del año fiscal 2022, alcanzando aproximadamente 105.500 encuentros en los primeros 6 meses del año fiscal 2023. Durante el 2023 pues hubo alrededor de 287.300 encuentros adicionales y definitivamente pues estos números revelan la magnitud del fenómeno migratorio. Población inmigrante centroamericana en los Estados Unidos. Para el 2021, aproximadamente 3.8 millones de inmigrantes centroamericanos residían en los Estados Unidos, lo que representaba el 8% de la población total de migrantes en el país. Esta población ha experimentado un crecimiento significativo desde 1980 y un aumento del 25% desde el 2010. Los ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras son los países que contribuyen a este crecimiento, representando aproximadamente el 86% de la población de migrantes centroamericanos en los Estados Unidos. Para la distribución geográfica, la mayoría de centroamericanos pues, se concentran en estados costeros o en la frontera sur de los Estados Unidos, sea California, Texas e incluso hasta Nueva York, como los estados con mayores altos de población migrante. Las áreas metropolitanas de Los Ángeles, Nueva York, Washington, D.C., Houston y Miami albergan la mayoría de concentraciones de inmigrantes. El idioma y la inserción laboral. La gran mayoría de inmigrantes centroamericanos hablan un idioma que no es el inglés como lengua principal. Aproximadamente el 66% de ellos tienen un dominio limitado del inglés. A pesar de ello, pues tienen tasas de participación en la fuerza laboral más altas que otras poblaciones extranjeras o la población nacida en los Estados Unidos. Los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños tienen la más tasa alta de participación como fuerza laboral entre los migrantes de esta región. Implicaciones económicas y demográficas de la migración centroamericana en el ámbito de la educación y el empleo. En términos de educación, más del 46% de los inmigrantes centroamericanos mayores de 25 años no tenían un diploma de escuela secundaria en el 2021, en comparación con el 26% de adultos nacidos en el extranjero y el 7% de adultos nacidos en los Estados Unidos. Esto indica pues que la población inmigrante centroamericana tiende a tener un nivel educativo bastante bajo. En el ámbito laboral, los inmigrantes centroamericanos
se emplean en ocupaciones de servicios, recursos naturales, construcción, mantenimiento y producción en mayor medida que otros grupos. A pesar de las limitaciones lingüísticas, su tasa de participación en la fuerza laboral es alta, especialmente entre guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Buenas tardes, vamos a continuar con los ingresos y pobreza. La mediana de ingresos familiares para los centroamericanos en 2021 fue de $55,000, inferior a la de todos los inmigrantes y nativos estadounidenses. Además, el 20% de las personas centroamericanas vivían en la pobreza en 2021, lo que es superior al promedio de todos los inmigrantes nativos. En cuanto a las vías de inmigración y naturalización, aproximadamente el 34% de los centroamericanos eran ciudadanos naturalizados en Estados Unidos en el 2021, en comparación con el 53% de todos los inmigrantes. La naturalización tiende a ser más baja entre los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, debido a su menor tiempo de residencia en los Estados Unidos. Asimismo, si vemos la población de inmigrantes no autorizados, se estima que alrededor de 2.1 millones de inmigrantes no autorizados de América Central residían en Estados Unidos en el 2019, lo que representaba aproximadamente el 19% total de inmigrantes no autorizados. El Salvador, Guatemala y Honduras son los principales países de origen de estos inmigrantes no autorizados. Este artículo tiene relevancia en el análisis demográfico debido a que podemos comprender de mejor forma la migración centroamericana que existe hacia los Estados Unidos y todas las implicaciones demográficas y económicas que esto tiene. También nos ayuda a tomar mejores decisiones políticas, ¿verdad? Porque estamos más informados y abordamos un fenómeno que es bastante complejo y que ya estaba desde hace bastante tiempo. También destaca la necesidad de cooperación regional y la inversión en América Central para poder abordar todas las causas fundamentales de la migración y fomentar el desarrollo sostenible. Asimismo, si lo abordamos desde otro punto, las aportaciones económicas y desafíos que tiene la migración centroamericana es que contribuye a una fuerza laboral un poco más baja para Estados Unidos y también enfrenta obviamente desafíos como son la pobreza, falta de seguro médico, ya que ellos pues no son tomados en cuenta, ¿verdad? Por no ser legalmente estadounidenses. La solución implicaría una implementación de políticas efectivas y cooperación regional para poder abordar las causas desde su inicio, ¿verdad? Por último, quisiéramos destacar lo siguiente, y es que como conclusión vemos que necesitan políticas realmente efectivas y que sean de cooperación regional, tanto en El Salvador como Guatemala, Honduras, que son las áreas más afectadas y donde suelen haber más inmigrantes. Asimismo, que haya mayor inversión en estos países porque esto va a ayudar a que se obtengan las oportunidades laborales que se buscan en Estados Unidos. Muchas gracias compañeros por su atención. Esta sería nuestra exposición. Quedamos al pendiente si tienen alguna duda o comentario. Muchas gracias. ¿Hay alguno de los de este salón que quiera hacer una consulta o comentario sobre este tema? Sobre este tema hay bastantes cosas que se han escrito ya, ¿verdad? Lo que veo es que ustedes abordaron el tema, obviamente, de las consecuencias, no están, bueno, porque en realidad las causas, pues, ya las tenemos, pero, y el efecto me quedó un poco duda de la implicación de la demografía, que no lo vi muy reflejado en la presentación. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Ya la parte más específica y detallada, pues lo tenemos en el artículo y no tanto en las presentaciones, porque como bien dice usted, es un tema bastante amplio y graficar toda la trazabilidad de la migración de los países centroamericanos hacia Estados Unidos, pues nos va a hacer una presentación bastante amplia y vamos a sobrepasar los 6 minutos. De hecho, nos pasamos un poco de los 6 minutos. ¿Pero qué tienen para comentar entonces en relación a las implicaciones de la migración?
Bueno, pasamos entonces al siguiente grupo, por favor. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que van a exponer? ¿Me escuchan? Sí, licenciada, sí se la escucha. Bueno, entonces ya no hay otro grupo para exponer. Entonces daré clase. Con el tema de la fecundidad, espero hayan subido su tarea. Esto era lo que habíamos revisado. La edad media de la fecundidad fue el último tema. Entonces, avanzamos con otros indicadores. Ya creo que tenemos 3 diapositivas más. Licenciada, perdone. ¿Sí? Yo tenía una consulta con la anterior, disculpe. Con Que la anterior. explicó, ajá, estaba viendo su clase. ¿Cómo fue que dijo que se sacaba el promedio para que diera 17.5? Me perdí un poco en eso. 17.5, Ajá. pero era, no Sí, lo sé, explicó que de ahí lo habían sacado, pero no sé, me perdí un poquito. no sé de dónde es ese dato de 17.5 que usted De dice. ahí lo sacó usted, de ahí lo sacó, pero es el que está, es la diapositiva 18, creo. Ajá, Aquí. sí es el segundo después del dato de edad, de los rangos de edad, el de 17.5, Pero 22.5. es que ese ya les había explicado que este es el promedio del rango, ¿se recuerdan de edad? 15 más 19 dividido 2. Eso es lo que ponen aquí. Solo que si no es exacto, lo que pasa es que le agregan un punto 5, un intervalo. Ah, sí, ok, licenciada, gracias. Bueno, ¿alguien tiene otra consulta? Bueno, entonces, ya para ir terminando con los indicadores de la fecundidad, este es uno de los últimos, razón de niños por mujer, que nos dice la cantidad de niños menores de 5 años que hay por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. ¿Y qué información necesitamos? Pues todos los niños menores de 5 años y el número de mujeres que están comprendidos entre los 15 y 49 años de edad, que son las que están en el periodo o en la ventana reproductiva. Aquí tenemos un ejercicio, 1.304.000 niños, en este caso menores de 5 años, en un grupo de mujeres de 4.674.000 que están en ese rango de edad. El resultado es 279. ¿Cómo se interpreta esto? Esto significa que en Australia habían 279 niños menores de 5 años por cada 1000 mujeres en edad reproductiva para el año de 1995. Aquí hay una comparación, aquí dejé esta nota, ¿verdad? Para comparar cómo estaba este indicador en otros países en ese mismo año, y se miraba que en el caso de Eslovenia habían 191 niños por cada 1000 mujeres, eso pues siempre dentro de Europa, y revisando un país subdesarrollado, Uganda, habían 905 niños menores de 5 años por cada 1000 mujeres, o sea, casi que estaban al tope, o sea que ahí las mujeres casi todas estaban reproduciendo en ese mismo momento, en ese periodo de 5 años. Bueno, dentro del tema de fecundidad hay ciertas como
aspectos o elementos también que vale la pena mencionar, como es el tema de la fecundidad a nivel de reemplazo. Ya hemos comentado cuál es, digamos, el indicador en el momento o el indicador cuando se encuentra de forma sana o saludable, sin que sea tan alto, ¿verdad? Que implique un acelerado crecimiento de la población y que tampoco sea tan bajo, ¿verdad? Que implique el envejecimiento rápido de la población. Entonces, la fecundidad a nivel de reemplazo es el nivel de fecundidad al cual las mujeres dentro de una misma cohorte, o sea, dentro de una misma generación, tienen precisamente suficientes hijas para reemplazarse dentro de una población. Entonces, esto es parecido como hablar de la tasa neta de reproducción de 1, que significa que la mamá tiene una hija que sería su reemplazo, ¿sí? Actualmente, todos los países más desarrollados tienen una fecundidad a nivel de reemplazo o abajo de la fecundidad de reemplazo, ¿verdad? Porque hay muchas parejas que solo están teniendo un hijo, ¿verdad? Y en este caso, pues la fecundidad de reemplazo habla de tener una hija y un hijo, que sean el reemplazo de sus padres, para continuar con la reproducción. En el caso de Finlandia, en ese entonces, en el año 2000, tenía una tasa de reproducción de 0.84 en el año. O sea, que estaba por debajo del nivel de reemplazo. Ahora, el nivel de reemplazo sería 1, ¿sí? El reemplazo de la mamá. Pero era evidente que la población estaba creciendo, ¿sí? Entonces, la tasa global de fecundidad también puede utilizarse para indicar la fecundidad a nivel de reemplazo, mostrando el número promedio de niños que son necesarios para reemplazar a ambos padres dentro de la población. Pero se necesitan tasas globales de fecundidad mayores al número exacto de 2, porque toca considerar la mortalidad, ¿sí? Hay niños pequeños que mueren, que no llegan a la edad reproductiva. Y entonces, si se tienen exactamente 2 hijos, ¿verdad? Y si no se está contando o previendo eventos que impiden que la población llegue a la edad reproductiva, ¿verdad? Porque mueren por distintas causas. Entonces, para sustituir, digamos, ese riesgo que existe, se necesitan tasas globales mayores de 2, más o menos de 2.2, para alcanzar niveles de reemplazo, tomando en cuenta que nacen más hombres que mujeres. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿No hay? No, licenciado. Y si la tasa fuera menor de 2, para la de fecundidad sí estaría mal, ¿verdad? Porque no estaría tomándose el dato para reemplazo. Exacto. O sea, lo más saludable es que esté 2.2, ¿sí? En este caso, la tasa global de fecundidad, para más o menos tener seguridad de que hay fecundidad a nivel de reemplazo, es decir, que va a haber un reemplazo de los padres en el futuro. Muy bien, ¿algún otro comentario? Y por último, tenemos esta condición del crecimiento demográfico que se llama el ímpetu demográfico, que se refiere a la tendencia de una población de mantener su crecimiento aun cuando ya alcanzó su fecundidad a nivel de reemplazo, es decir, ya está digamos, la tasa de reemplazo, de fecundidad a nivel de reemplazo está en 2, y vamos a encontrar que en algún momento, o que se continúa, digamos, la población incrementando, porque obviamente existe una base importante de población que permite que avance el crecimiento de la población.
Es posible entonces que una población que haya alcanzado el nivel de fecundidad de reemplazo, es decir, que esté en ese proceso que hay dos hijos por mujer, ¿verdad? O que esté por debajo del mismo, pues siga creciendo durante varias décadas debido a que la fecundidad alta en el pasado conduce a una gran concentración de personas en las edades más tempranas. Y en el total de nacimientos continúa, en este caso, excediendo el total de muertes a medida que estos jóvenes se convierten en padres. Aquí arriba creo que fue que mencionamos que la población de Finlandia alcanzó su nivel de reemplazo en cuanto a la fecundidad a finales de la década de 1960 y aún continúa creciendo, y eso que hace varios años se alcanzó este nivel de reemplazo. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, licenciada. ¿Ese Gracias. también tiene metodología para calcular o es solo No, este es solo son marcos conceptuales sobre qué es el ímpetu demográfico, a qué se refiere. Pero no es que se calcule, sino lo que nos dice es que a pesar de que una población ya llegó al nivel de reemplazo, continúa creciendo. Eso se ok, refiere. más que todo para analizar, ¿verdad? Ajá, El dato o algo. así, Ok. gracias. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces aquí estaríamos terminando el tema de fecundidad. Muy bien, entonces vamos a empezar a revisar la mortalidad. Un breve resumen de su marco conceptual y los principales indicadores que son de referencia, ¿verdad? Con esto que ya vamos trabajando, les vuelvo a recordar del perfil socioambiental, por favor, para que ya este mes lo tienen que entregar, ¿verdad? Creo que tienen como 15 días más para trabajarlo. Entonces ahorita ya tienen indicadores de estructura, tienen indicadores de fecundidad para poder trabajar, y bueno, hoy empezamos con mortalidad. Si tenemos ay, de veras que tengo pendiente, voy a de una vez de un chancecito, porque quedé hoy de darles, bueno, y si no, a través de la licenciada Aura, el documento, porque este viernes sí tienen clase conmigo, ¿verdad? No era el viernes pasado, licenciada, no sé. No, porque tuvieron Examen, examen, ajá, pero no tocaba con usted. pues no recuerdo.
Ajá, a ver, ¿quién tiene información que quiera? Ah, ¿qué es? Bien, Y nos este viernes tocaba con usted, pero por examen no se pudo. Entonces este viernes, según yo, no tocaría, pero no sé si nos puede confirmar la licenciada auxiliar. ok. Bueno, entonces de todos modos Ahorita voy a verle. gracias. De todos modos les voy a dejar un documento para que ustedes lo tengan, digamos, y les voy a dar el capítulo. Vamos a ver, página 80. Vamos a ver aquí. Para que ustedes ya empiecen a leer, por favor, para la comprobación de lectura. No es un documento nuevo, pero sí es muy útil para ver cómo es útil el análisis demográfico para distintos análisis. Entonces, aquí, vamos a ver. Aquí está. Bueno, aquí tengo el documento, lo que tengo pendiente es saber así de qué página, porque es que tiene tanto que está que está interesante, pero pues no les voy a poner a que lo lean todo. Son 225 páginas. Entonces les voy a poner... Solo eso. Ajá, Solo pero 25. apenas 225 páginas. Y ustedes que ni leen los de sus exámenes, ay Dios. No quieren ni ver las diapositivas, qué triste. Bueno, voy a revisar esta cosa sí, a ver qué número de capítulo, porque está muy grande. Entonces voy a ver si encuentro mejor un resumen, que eso va a ser más útil también para ustedes. Entonces mejor voy a darme ese chance. Bueno, entonces entrando en materia de la mortalidad, igual, ¿verdad? Que los fenómenos demográficos a los que sigue el análisis demográfico es obviamente la fecundidad, los nacimientos, las muertes y la migración, ¿verdad? Pero nosotros también vamos a ver así un pasoncito sobre la morbilidad, ¿verdad? Porque también es causa de mortalidad y también afecta en buena manera la población y un poco de movilidad urbana y urbanización. Entonces, en el tema de la mortalidad, igual que hemos estado hablando, en general, el análisis demográfico está en construcción, su marco teórico, pues la mortalidad sí está muy clara, digamos, porque no es el que se muere, no es como en el caso de la migración que tiene que especificarse en realidad qué se considera como una migración, ¿verdad? Y sí tiene ciertos requisitos que llenar. En el caso de la muerte, pues no podemos tener ningún tipo de confusión. Ok, hasta la otra semana. Muy bien, gracias. Tienen clase conmigo, o sea que solo tengo hoy y el miércoles. Bueno, tienen que trabajar ustedes su proyecto. El estudio de la mortalidad fundamentalmente se basa en la observación
de las defunciones que le ocurren a una población durante un periodo determinado. Generalmente lo que va pasando año con año, ¿verdad? Y cómo va evolucionando la cantidad de muertes en cada periodo de tiempo. Aunque la mortalidad es un hecho inevitable, pues hay comportamientos diferentes, siempre hay aspectos o elementos que lo hacen distinto por región o por país. Hay particularidades entre países, regiones, entre clases sociales, entre grupos culturales, y esto evidencia lo importante que es analizar un patrón general, no solo el patrón general, sino también cómo se da en grupos específicos, en grupos particulares, y cuáles son las principales causas de muerte, ¿verdad? Porque obviamente se tiene que trabajar, o sea, si todos los que se mueren de ancianitos, pues dice, bueno, ya es un proceso natural, pero hay muchas muertes que observamos en la niñez, en la juventud, en los adultos, ¿verdad? Que pues vale la pena revisar, analizar para poder desarrollar políticas que minimicen, digamos, la muerte, porque al final de eso se trata, digamos, no todos nos vamos a morir, pero sí lo que se busca es alargar lo más posible la vida. La mortalidad vamos a encontrar que es muy diferente entre los dos sexos y por edades, tal como les he ido comentando. Es más frecuente la mortalidad en el grupo de los varones en todas las edades, ¿verdad? Y la naturaleza tan sabia que ha hecho que nazcan siempre más hombres que mujeres, seguramente por estas mismas razones. Pero en todas las edades, la mortalidad en los varones supera a la de las mujeres. ¿Cuáles son los determinantes de la mortalidad? Y encontramos que están estrechamente vinculados con factores biológicos. O sea, gran parte de las muertes se deben a enfermedades, ¿sí? Y las enfermedades, pues obviamente hay personas que se ven más afectadas por N causas, N características que muchas veces son de carácter genético, ¿verdad? Y otras que tienen que ver con el entorno o el ambiente, ¿sí? Y también por las condiciones de la población. Vean ustedes cuáles son, cuando se empieza a identificar causas de muerte en países pobres, comparando con países desarrollados, ¿sí? Para empezar, la esperanza de vida es más alta, ¿sí? La gente vive más tiempo. Y vemos que, por lo menos en Guatemala, en los años 70, 80, 90, que había mucha mortalidad infantil, estaba anclada a causas que son altamente prevenibles, ¿sí? Muchas veces son enfermedades derivadas de la mala calidad del agua, por enfermedades diarreicas, desnutrición, enfermedades que son tratables de forma fácil o que bien no ocurrirían si hubieran servicios públicos, digamos, o agua limpia, ¿sí? Agua potable. Así que también el tema de las condiciones de vida es un elemento importante en cuanto a la mortalidad. ¿Qué es lo que se observa en relación a la mortalidad? Se observa que en los primeros años de vida el riesgo de mortalidad es muy alto, principalmente en el primer año de vida. Y esta empieza a caer, digamos, probabilidad o riesgo de muerte cae en los mínimos en las edades entre 6 y 15 años. Y posteriormente a eso empieza un progresivo aumento que se intensifica ya a partir de los 60 años. Entonces, también se ha clasificado los tipos de mortalidad que existen.
Y uno de ellos es la mortalidad endógena y la mortalidad exógena. Estas son las dos, podríamos decir, clasificaciones en cómo se puede dar la muerte. Cuando la mortalidad es endógena, esto implica que no se puede prevenir, sino que ya es algo, bueno, aunque ya la genética, digamos, ya se puede modificar, al menos para quienes están naciendo, ya hay manera de hacer modificaciones genéticas para muchos, digamos, los que tengan la plata de pagar, digamos, para quitar algún gen que pueda en el futuro desarrollar alguna enfermedad mortal. Y entonces, y las causas exógenas, que son el resultado de la acción del medio ambiente y de factores sociales. Y esta se presenta igual que la endógena a distintas edades. Entonces, para su estudio, según ustedes pueden ver aquí, la mortalidad se puede estudiar por causas endógenas y causas exógenas, ¿sí? Las endógenas que están relacionadas a las alteraciones genéticas, deformaciones, esa es una, y también a causas relacionadas con el envejecimiento. Así es como encontramos entonces muertes de tipo endógeno. Y en el caso de las exógenas es la acción del medio ambiente y también los factores sociales que afectan a los individuos y que muchas veces pueden ocasionarles la muerte. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Alguna observación? ¿Algo que quieran agregar o comentar? Muy bien. No, licenciada, bastante claro, gracias. Sí, aunque esté claro, igual tienen algo que agregar, pues bienvenido, ¿verdad? Es para hacer también más interesante la clase, ¿verdad? Y que no solo me oigan a mí. ¿De dónde se extrae la información sobre mortalidad? Las fuentes de datos, encontramos que la fuente principal para el estudio de la mortalidad es el sistema de estadísticas vitales, ¿verdad? Ahí donde se va anotando de forma constante, ¿verdad? Todos los días llegan los certificados de defunción y ahí se van anotando las muertes. Dentro de los certificados de defunción, pues hay datos que se registran como la edad, el sexo, la causa de muerte, el lugar donde ocurrió, ¿sí? O sea, al menos son esos datos los que se piden. Pero en el caso del registro de esta información siempre hay un dato que se complica, que es identificar la causa de muerte. Una vez ha tenido un diagnóstico, digamos, si es por una enfermedad que ya ha sido diagnosticada, pues es posible que eso esté anotado y debería de buscarse, ¿verdad? Pero pues también es difícil que todos estén pendientes de que a los que se mueren, digamos, en los hospitales, mueren todos los días personas. Tener ese cuidado de que esté incluido ahí la causa de muerte, porque ahí sí hay un diagnóstico. No es como cuando ocurre una muerte en la casa de alguien, digamos, que se murió, se enfermó y ahí estaba en su casa, ¿verdad? Y no se tiene un diagnóstico. Y eso es, digamos, un tema, es un punto muy relevante en cuanto a la información de la mortalidad. Los datos, bueno, los problemas de información más comunes que se encuentran, digamos, en las fuentes de información son la omisión de fallecimientos. Hay espacios geográficos donde la gente ni va a avisar, ¿verdad? Tienen un cementerio en la aldea o en su finca, donde sea, y pues ahí solo los entierran y ya, y no van a presentar los certificados de defunción al RENAP. Entonces hay muchos lugares donde sí hay problemas
de omisión, digamos, omisión del fallecimiento. Segundo es que los datos que se registran a menudo carecen de precisión y tampoco son confiables. A veces hasta anotan mal los nombres de quién es el que se murió, la edad, y mucho menos van a tener registro de la causa de la muerte. Y un tercer problema en el registro es sobre la información social. Idealmente, se esperaría que cuando se registra una defunción se anoten datos del fallecido o la fallecida, como la educación que tenía, en qué estaba ocupado, al menos, ¿no? Porque pues puede ser útil. En muchos casos, vean ustedes, eso no lo ve uno aquí, pero hay lugares en Estados Unidos y varias partes del mundo en la que ciertos trabajos son muy peligrosos, ¿verdad? Y entonces es importante poder tener estos registros. Registros que van indicando que en algunas áreas geográficas hay muertos, digamos, por ciertas causas para poder entonces tomar cartas en el asunto y tratar de reducir o eliminar este problema. ¿Comentarios hasta aquí entonces? Vamos a avanzar entonces bueno, esta fuente de datos ya, en el cálculo de la tasa bruta de mortalidad. Igual, Licenciada, entonces con esto de la omisión de fallecimientos, ¿no se tendría algún dato exacto entonces de la cantidad exacta de funciones? es posible Ok. porque en las áreas, como le digo, en las áreas rurales, pues entierran en cualquier lugar a la Sí, gente. pues No se tienen el necesitan. cementerio cerca, ¿verdad? No, Pero sería más que todo en ciertas regiones entonces que se haría esto, no es en todo, se podría decir, ¿verdad? no porque, mire, pues, si alguien se muere en Guate, no puede entrar al cementerio nadie si no lleva un certificado de defunción y que ya fue registrado en el RENAP, que la muerte ya fue registrada. Entonces, en ningún cementerio aceptan un entierro si no se ha llenado esa información. Entonces, en otros espacios, como que sea el área rural, lugares donde no hay tanta autoridad, digamos, o institucionalidad, pues entierran a la gente en cualquier lado. Habrá un cementerio de la familia en un lugar lejano, ¿verdad? Entonces, no, ahí se van quedando y no se registra en el RENAP esa muerte. Entonces, avancemos con el tema de el cálculo de la tasa bruta de mortalidad. Creo que esto también ya ustedes han hecho estos cálculos, ¿verdad? Que es sumamente fácil. Lo único que nos piden es la información, el número de muertes que hayan ocurrido en un año en especial y como denominador la población de ese espacio geográfico. Por la constante K, que en este caso siempre, digamos, va a ser 1000. En el caso de la mortalidad. Aquí hay un ejemplo. Digamos, tenemos el número de muertes dividido en la población total por K. Este es dato de Turquía. Para el año del 1990 ocurrieron 405,000 muertes con una población total de ese año de 61.644.000 habitantes. O sea, la tasa de mortalidad en este caso fue de 6.6 muertes por cada 1,000 habitantes. ¿Preguntas o comentarios? Sí, Nelly. Buenas noches, licenciada. Y en el caso que hubiera
o algún desastre así como un terremoto o algo así, esto no se calcula, ¿verdad? O se calcula de otra manera. De un terremoto, dice usted. Sí, la tasa bruta de mortalidad. Bueno, ahí ajá, ahí digamos como fue un evento, como decir, aislado, sí afecta la tasa de mortalidad de ese año. Por ejemplo, para el terremoto del 76, ¿verdad? Que murieron más de 220,000 personas, creo yo. Sí, afectó. Ajá. Ajá, afecta el cálculo de ese año. Sí, sí, hay un evento, digamos, así como... Sí afecta. Ajá. Pero entonces esto ya no se puede calcular exactamente en ese periodo de tiempo, en ese año, obviamente, ¿verdad? O sea, la tasa bruta no sería como... Se calcula igual. Pero, ok. digamos, ajá, se anota que hubo un evento importante que disparó ese dato, digamos, la mortalidad general, ¿no? Ok, gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario? Bueno. Aquí hay un dato para calcular la tasa de mortalidad para el año 2014. A ver cuánto les da. No sé si ya la intentaron hacer. ¿Cuánto les dio? $4.92, licenciada. Ajá. 4.92. Ah, bueno, sí, ahí yo les puse el dato, vamos a hacerlo copiar. Yo creo que me puse a hacerlo también en mi teléfono. Pues sí, digamos entonces que la tasa bruta de mortalidad para Guatemala en el año del 2014 fue de 4.9 muertes por cada 1,000 habitantes. Muy bien, avancemos aquí. Se puede ver cómo ha ido evolucionando la mortalidad en Guatemala. Una caída importante desde el año 2006 hasta el 2012 y cómo esta se ha ido incrementando durante este tiempo. ¿Qué creen ustedes que haya pasado? ¿O en el 2020 por lo de la pandemia, licenciada? Exactamente, eso fue lo que pasó. Pues todo, ahí por eso les digo, o sea, sean muertes, se tienen que registrar y se meten dentro de los cálculos, ¿verdad? Pero justo ahí vemos el efecto de la pandemia. Muy bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí en este punto. El miércoles entonces pasan los dos grupos que están pendientes de, o no hay. A ver, cuéntenme si hay alguno que esté pendiente de los que están aquí en clases. Sí, licenciada, buenas noches. Falta mi pareja, yo solo que mi compañera no se pudo conectar hoy. Ah, bueno. Entonces fijo, por Ajá. favor, aunque no se conecte su compañera, por favor presente porque ya no va a tener otro día para hacerlo. Y si hay alguien más, le avisan por favor, y va a ser el último día que voy a dar para que presente. Muy bien, jóvenes, que estén Gracias, bien. Liga. Nos estamos saludando el día miércoles. Gracias, licenciada. Feliz noche, que descanse. Buenas noches, licenciada.